programa donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No Negociable. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a tu programa No Negociable. Hoy día lunes 17 de junio del 2024, si es que te olvidaste. Estamos aquí desde las cabinas de Betel Radio, porque Betel te acompaña y el día de hoy estamos celebrando nuestro aniversario, nuestro cumpleaños, nuestro cuarto mes al aire. Por favor, aplauso. Hay que celebrar eso, hay que celebrar, alegría. ¿Qué has traído en ese...? Para celebrar, ¿has traído algo ahí? Está prohibido, hermana. No. Hay que revisar. Es que estamos felices porque estamos en nuestro cuarto mes de aniversario y acá estoy celebrando con mi rico té, calientito. Ya. Me habían dicho que era chiche de jora, hermana, cuidado. Amigos, estoy acá, como bien han escuchado, estoy con mi amigo Jorge del Alma y con Isabel Soto. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable. Es un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy, acompañados de mis dos hermanas y colaboradoras de siempre. Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jorge, hola Paola, ¿cómo están? Efectivamente, el día de hoy estamos cumpliendo 4 meses al aire, así que les agradecemos muchísimo su sintonía, queridos amigos que a esta hora nos están escuchando en un programa más de No Negociable, porque esta tarde vamos a tratar un tema muy importante que ya lo vamos a anunciar, pero que tiene que ver mucho con nuestra sociedad y la defensa de nuestros derechos, de nuestros valores, el podernos sentir en libertad de poder expresar nuestras ideas. Pero, ¿cuál es el tema de hoy, Paola? Así es, el tema del día de hoy es: ¿los conservadores somos antiderechos? ¿Debemos ser llamados conservadores? ¿Cristianos? El día de hoy vamos a desarrollar esto y mucho más al lado de esos 3 hermosos conductores. El día de hoy hoy día vamos a desarrollar este tema tan importante, justamente a raíz de los últimos actos hechos lamentables en San Marcos, entre otros casos más que estamos viviendo acá en Perú y en el mundo. Pero por favor, queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Queremos saludar a las iglesias también que están en contacto con nosotros. A la iglesia de Chosica, zona 52. Te dejamos la dirección si es que estás por ahí escuchando, no sabes a dónde ir. Avenida Lima Sur, 971 Lurigancho, Chosica, en la carretera central. Ahí puedes ubicarlos. Y también queremos que nos escribas al 947-246-545 para saber acerca de este programa, entre otras dudas, inquietudes que, por ejemplo, ya les voy lanzando que tenemos nuestra segunda parte del programa sobre emprendimiento, que hemos recibido muchas consultas y que todavía hay mucho por resolver allí y de contestar también. Amigos, vamos rápidamente porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a ir con nuestro audio de contexto. ¿Sabían que los que nos oponemos a la legalización del aborto somos considerados antiderechos? En los últimos años, un término ha sido utilizado como arma para desacreditar a quienes defienden posturas distintas sobre temas sensibles. ¿Qué se dice entonces de los supuestos antiderechos? La realidad es que esta etiqueta se utiliza para pintar a quienes no están a favor de la legalización del aborto, la educación sexual integral, el matrimonio igualitario, la ideología de género y otros temas afines. Es decir, yo y probablemente ustedes seríamos también considerados antiderechos. Muchas organizaciones muestran su preocupación ante el supuesto ataque a los derechos humanos por grupos antiderechos. Los derechos humanos se encuentran bajo ataque, es el aviso que han transmitido activistas internacionales este lunes en París. Los activistas fueron citados en el 41 Congreso de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y temen que la amenaza viene de movimientos conectados, ambiciosos y bien financiados. Refiriéndose a las tácticas similares de diferentes movimientos antiderechos, el director ejecutivo del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos, Neil Data, señaló que esto no es un accidente, sino una estrategia. Según Data, ha emergido una nueva generación de actores que es mucho más grande de lo que se piensa y que tienen su propio proyecto de poder político.
Karima Bennoun, ex relatora especial de la ONU sobre derechos culturales, también advirtió que la instrumentalización de la historia en defensa de ciertos valores conservadores responde en realidad a un mal uso del derecho a la cultura. Y otras autoridades también, como la expresidente de Chile. La polarización se ha profundizado en los últimos meses y hay indicios preocupantes de que los movimientos antiderechos están ganando terreno. Me pregunto entonces, ¿acaso defender la vida desde el momento de la concepción significa estar en contra de los derechos de las mujeres? ¿Pensar que la educación sexual integral no debe imponerse en las escuelas me convierte en un enemigo de los niños? Porque pensar diferente no me hace un antiderecho. ¿O sí? Estamos presentando No Negociable. Así es. ¿Pensar diferente nos hace antiderechos? Podríamos comenzar con esa pregunta justamente en relación al audio que acabamos de escuchar. ¿Y por qué? ¿Por qué en la actualidad el defender a la vida, defender a una educación de acuerdo a los valores y principios de los padres, educación para sus hijos, o estar en contra de la eutanasia puede ser pasible a que podamos ser considerados antiderechos, Jorge? Bueno, en realidad, antes de hablar de antiderechos, lo que tenemos que entender primero es qué son los derechos, porque si no estamos hablando, no definimos el objeto de la discusión, estaríamos hablando en diferentes idiomas o lenguajes a pesar de que estamos hablando en castellano. Cuando hablamos de derechos humanos, nos estamos refiriendo, de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a el reconocimiento de unos atributos que tiene el ser humano en función de una dignidad que es irreductible, que es irrenunciable, que es inherente, que es inseparable y esencial del ser humano en sí mismo, que es la dignidad humana. Pero cuando se creó, mejor dicho, se redactó la declaración, en todo ese proceso hubieron dos cosmovisiones. Una es la cosmovisión del hombre como un ser humano creado, y la otra, la cosmovisión atea del hombre como un ser material y por tanto separado de una creación y de un objetivo, de una antropología que tenía un destino. Entonces, cuando estos dos elementos se juntan, ustedes pueden revisar los trabajos preparatorios de la Declaración Universal de Derechos Humanos entre los países de un lado del planeta y del otro lado del planeta, que estamos hablando de los países comunistas, socialistas. Ustedes van a poder observar esas dos visiones del hombre en sí mismo. Y esas dos visiones se encuentran en este documento. ¿Y dónde está el primer problema, no? El primer problema es que si bien la dignidad humana es, y espero que lo tengamos claro, en mi opinión es la secularización de la idea de la imagen y semejanza de Dios como una conexión entre el hombre y su creador, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se da esa conexión, sino se habla de que la dignidad humana está suelta en el aire y es reconocida por un número de países. ¿Eso qué quiere decir? Que al final esta noción de la dignidad humana va a depender de lo que diga la comunidad de naciones. Y cuando ha pasado el tiempo, los derechos que han estado allí contenidos, hemos visto que han ido mutando en función a lo que las naciones más grandes o importantes o poderosas del mundo han determinado que así sean. Observemos el tema. Al no haber, pues, un hilo o un ancla de la dignidad humana en una naturaleza propia y ajena de las naciones, la dignidad humana se convierte en algo maleable por las naciones. Y hoy aterrizamos en qué. Aterrizamos en que lo que era derecho a la vida, hoy día no es derecho a la vida. Aterrizamos en que lo que era el hombre para ese momento, ahora es otra cosa el hombre para ese momento, ¿no? Y a partir de eso, tú vas a observar que los que quieren modificar esas concepciones van a llamar derechos a todo aquello que les parece que deba regir esas concepciones y van a chocar con los derechos que fueron reconocidos. Entonces, si el ser humano
es digamos así, es una criatura que tiene un valor por haber sido creado por Dios, cuando nosotros decimos que queremos un derecho al aborto, estamos trastocando la naturaleza del ser humano y decimos que matarlo es un derecho. Y es por eso que quienes reaccionan a ello dicen, un momentito, no es un derecho, el derecho era la vida. Ah, entonces tú eres un antiderecho. ¿Me dejo entender? Todas las expresiones de cambio de la naturaleza humana y de los atributos del hombre que se están dando en los últimos tiempos están adquiriendo el rótulo, el ribete de derechos. ¿Para qué? Para que sean obligatorios. Para que la discusión filosófica que estuvo siempre sobre el tema de la Declaración Universal se convierta en una discusión política y legal. Entonces, por eso te llaman a ti antiderechos, por oponerte a esta nueva visión. Entonces, creo que con esto hemos marcado un poco la cancha histórica de un proceso que se dio por haber sacado a Dios de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, digamos, la secularización de lo que significa ser creados, a imagen y semejanza, es lo que tenemos como el concepto de dignidad humana entendida en la actualidad, y que esto a su vez es fundamento de los derechos humanos. Así es. Y que lamentablemente, por haber dejado esta potestad a los estados de normar acerca de los derechos humanos, es que tenemos esta tergiversación que estamos viendo en la actualidad, que ahora podemos hablar de derechos humanos, derecho humano del aborto, derecho humano de la educación sexual, derecho humano de la reproducción sexual, ¿no? Que se habla mucho y que se defiende, y nosotros nos preguntamos como abogados, ¿no? Con Isabel, ¿dónde están esos derechos? Buscamos, un estudiante de derecho puede decir, oye, en la Declaración Humana, ¿en qué parte está? ¿En qué número? ¿En qué parte? Y no lo vas a encontrar, porque no es un tema netamente, pues, sí, mira, están en el artículo tal, sino que es un tema de desarrollo filosófico, antropológico, porque ya viene distorsionado desde su origen. Era un objeto, es decir, los derechos humanos se reconocen porque se ven, se observan. Cuando ya se reconocen y se rompe ese hilo, ya se interpretan subjetivamente. ¿Me entiendes? Claro, y hay que entender también este concepto del ser conservador, si es que un conservador es antiderechos, desde el punto de vista de la filosofía también, que tiene entre sus ramas a la filosofía política y que te habla acerca de cuánto debe participar el Estado, cuánto debe ser la libertad de cada individuo, fundado precisamente en la dignidad humana. Y una de los derechos esenciales reconocidos en estos tratados de los que habla Jorge, Paola, de los tratados internacionales, es la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, y etiquetar o catalogar a una persona como antiderechos por pensar distinto viene a ser una forma de desacreditar a la persona con tal de imponer una agenda política. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos tiempos gracias al globalismo, porque tenemos la teoría de que debemos defender la soberanía de los estados, pero a su vez los estados vienen a ser los sujetos de un derecho internacional que a veces socava la propia soberanía o la defensa de los intereses nacionales. Por ejemplo, sabemos, no es un secreto, que la ONU, que la OEA, en la ONU, por ejemplo, se defiende la Agenda 2030, que en su enfoque o en su objetivo de desarrollo sostenible número 5 defiende lo que es el enfoque de género, que digamos es el sobrenombre de lo que es la ideología de género, el de construir al ser humano que está creado con una biología establecida de cromosomas XX, XY. Pero ¿qué sucede? Que esta Agenda 2030 parece una constitución global y que se está queriendo imponer en varios países, y nuestro país, el Perú, no es ajeno. Entonces, muchos ciudadanos nos hemos levantado en contra de algunos falsos derechos, como bien lo mencionaban mis colegas, el derecho al aborto, el derecho de repente al matrimonio del mismo sexo, el derecho a una educación sexual integral que incluye pues el derecho a la sexualización temprana de los niños y adolescentes, entre otras cosas. Entonces, más bien tendríamos que opinar que existe
existen estos falsos derechos que se quieren imponer con la imagen de que fueran derechos humanos cuando en realidad no lo son. Entonces, seremos antiderechos quienes defendemos lo que está en los tratados de derecho internacional y en nuestra constitución política. Amigos, ¿ustedes qué piensan? Si están en contra del aborto, en contra de que se imponga una ideología de género, distorsionando a la sexualidad humana, esto podría catalogarnos como antiderechos. Realmente creo que esto viene a ser el discurso político para cada vez más arribar a esta agenda política globalista que va en contra de nuestra soberanía. Bueno, lo primero que tiene que tener claro la audiencia es que cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de una concepción del hombre que se quiere imponer a través de normas. Y como han dicho mis compañeras, cuando hablan de globalismo, estamos hablando de lo que estoy diciendo en un inicio, pero en otras palabras lo voy a decir. La realidad humana no es un ente propio observable, no es tal o cual de acuerdo a lo que vote la mayoría o el consenso de los países del mundo. Y eso es lo que está pasando. Como se quedó la dignidad humana flotando sin el creador ya no existía, el ser humano era único, y los que decían que era eso así eran los países que firmaron la declaración. Entonces los países que firmaron la declaración ahora afirman el ser humano ya no es así. Y ese es el problema del derecho en sí, porque el derecho trae ideas o nociones de la teología y las seculariza, las saca de la teología, las coloca y se enfrenta con un problemón. Ese es el problemón que vemos ahora. Cuando hablamos de la ideología de género del aborto, lo que estamos negando nosotros es que existen realidades observables y objetivables que se pueden convertir en derecho. Por ejemplo, citando, o por lo menos refiriéndome a Aristóteles, él decía que las operaciones seguían a la esencia. Es decir, si un hombre esencialmente es un ser pensante, entonces debe pensar. Y por eso hay un derecho natural a la libertad de pensamiento. Si un hombre se comunica, el ser humano es un ser vivo, entonces, ¿qué es la consecuencia? Vivir. Tener derecho a vivir porque es un ser vivo en esencia. Si el ser humano es un ser que se comunica o que se expresa, la consecuencia es que tenga derecho a expresarse. Esos derechos que se reconocieron porque eran observables. Por eso se dice se reconocen los derechos humanos, no se inventan. Pero lo que nosotros estamos viendo ahora es un cambio en la concepción del hombre, en la concepción de la naturaleza y por tanto supuestos derechos creados a partir de esa nueva noción. ¿Y esa noción en qué se basa? En el mero consenso. Por eso el derecho se ha convertido en inmanente. ¿Por qué inmanente? Porque encuentra su razón y causa en él mismo. ¿Por qué estábamos bien que se diga que el derecho al aborto? Porque lo dijo la Corte. Entonces caemos digámoslo así, en un argumento absolutamente reduccionista, redundante y falaz de autoridad. Lo dijo la Corte y por tanto, porque lo dijo la Corte, ya está ahí, ¿no? Bueno, el peligro que corremos con esto es que, en primer lugar, todas las cosas que nosotros consideramos buenas puedan ser trastocadas por el consenso. Ni siquiera porque nos tengan que dar una razón de ser o una prueba válida de ser. Por ejemplo, cuando se permitió que este hombre nadara en las competencias de mujeres, ¿cuál era la razón? Simplemente que él se sentía así. Y que haya una validación de alguien como por ejemplo del jurado, subjetividad, sí. Totalmente. Entonces ahí, ¿cuál te corres el riesgo? Te corres primero el riesgo de que todo lo que tú consideras válido, observable, ya no sea fuente ni, digamos así, ancla de un derecho, sino cualquier cosa que se le ocurra a la mayoría. Y cuando es cualquier cosa que se le ocurre a la mayoría, llegas a una tiranía. Solamente que a una tiranía de varios países, ya no de uno solo, ya no de un solo gobierno. En general, lo que alaba es la falacia de la novedad. La novedad es buena porque es nueva. Y lo otro que avala el progresismo es esto de que las cosas son buenas por ser queridas, no porque son buenas en sí mismas. Si yo deseo matarme, eso es bueno porque yo lo deseo. Si yo deseo someter mi cuerpo para operaciones y mutilarme mis órganos para sentirme yo bien, es bueno porque yo lo deseo. Si yo deseo matar a mi hijo
antes de que nazca es bueno porque yo lo deseo. No hay una situación en la cual exista un bien objetivo, que era lo que estábamos hablando anteriormente respecto a los derechos humanos. Cuando la declaración dice reconocemos, quiere decir que estamos reconociendo. ¿Qué significa? Que estamos viendo algo, estamos observando algo, estamos evidenciando algo y eso lo estamos colocando en una norma, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros decimos, bueno, ¿sabes qué? Tenemos derecho a abortar porque la mujer tiene derecho a abortar, no estamos reconociendo nada. No estamos viendo nada que vaya con la naturaleza humana, al contrario, estamos viendo algo que va contra la naturaleza de cualquier especie. ¿Qué va contra la naturaleza de cualquier especie? Matar a sus hijos, no reproducirse. Entonces, me dejo entender. Claro, ese es el progresismo. es prácticamente lo contrario al sentido común. Recuerdo cuando me recomendaron el libro del orden natural. Y en ese libro se hablaba de diversas ideologías políticas, entre ellas estaba el conservadurismo, y se hablaba del liberalismo, entre otros. Pero lo que tengo que decir es que en el conservadurismo no había mucho desarrollo, digamos, en lo que son textos, porque se asumía que uno es por naturaleza conservador, o sea que las cosas son como son. Naces hombre, naces mujer, hay un estado de cosas natural, por eso se llama el orden natural de las cosas. Así es. Entonces, por esa razón no era necesario desarrollar toda una serie de tesis para poder sustentar esa postura. Simplemente es algo, como dijiste, Jorge, observable, que luego los tratados y las leyes simplemente reconocen y lo incorporan en sus textos legales. Ahora, con respecto a lo que decían anteriormente, lo que es la ideología política de un conservador, contrario a lo que es el progresismo, no es algo que se me haya ocurrido, es algo que de repente los que estudian ciencia política o ideología política saben, porque es el diagrama político creado por el señor David Nolan. Si ustedes buscan en internet el gráfico de Nolan, van a poder encontrar que hay un cuadro en que moralmente se divide a las personas entre los que son conservadores en contra o frente a los que son progresistas. Y generalmente, dice aquí el cuadro, identificando al progresismo al lado izquierdo y al conservador generalmente en el lado derecho. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Paola, prefiero en primer lugar identificarme como cristiana, ¿no? Como cristianos que somos defendiendo nuestra fe, pero para quienes de repente no han recibido aún al Señor, pero son estudiosos de la filosofía política, de las ideologías, el test de Nolan quizá les ayude a poder ubicarse en el espectro político ideológico para tomar mejores decisiones en nuestro país. Bueno, vamos a retomar este tema después de una breve pausa. Regresamos, amigos. Estamos presentando No Negociable. Continuamos con No Negociable. Amigos, continuamos en tu programa No Negociable, tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional, siendo las 6:02 de la tarde desde las instalaciones de Betel Radio, 100.1 FM, porque Betel te acompaña. Amigos, queremos saludar a nuestros amigos del sur de Moquegua. Voy a leer el mensaje, dice: buenas noches, buenas tardes con todos. Soy Eufemia, reporto mi sintonía desde el sur de Moquegua. Gracias Eufemia. Saludos, Eufemia. Así es, y también queremos saludar a nuestros amigos de Ilave Puno, que nos escuchan desde los 97.3 FM. Vamos a ir pronto por allá, amigos. Espérennos. Amigos, si estamos en este tema tan importante el día de hoy, ¿somos antiderechos? ¿Debemos ser llamados conservadores o no? Ya eso hemos conversado en el primer bloque, pero ahora queremos hablar en relación al tema de la utilización del lenguaje, la manipulación del lenguaje. ¿Cómo es que después de toda esta tergiversación de lo que es de los derechos humanos, de la concepción que tenemos de la imagen y semejanza de Dios, lamentablemente el término y el concepto fundamental que ha sostenido los derechos humanos, que es la dignidad, no hemos visto que ya ha entrado un tema de tergiversación de los derechos? Y esto, los que ahora nos llaman antiderechos, postulan un mecanismo de influencia a través de una narrativa, a través de una manipulación del lenguaje. ¿Qué podemos decir al respecto, queridos colegas? ¿Cómo vienen trabajando? Y esto ya tiene años en los cuales han venido
emitiendo documentos, porque lo cierto, amigos, es que, para que puedan entender todos, esto que es parte de una ideología, tiene que hacerse realidad a través de una norma, a través de leyes, a través de políticas, y esto se implementa como el enfoque de género, que es transversal. Por ejemplo, acá en el Perú tenemos hasta ahora vigente el manual Si no me nombras no existo, que es un manual de lenguaje para las instituciones públicas, en las cuales ya se introduce términos y manipulaciones en las cuales se indica a los funcionarios y trabajadores públicos, por ejemplo, que no se mencione palabras como instinto maternal o como masculinidad. Y vemos cómo con eso tratan de deformar lo que son los roles naturales y características innatas de hombres y de mujeres. Para visibilizar a algunos, invisibilizamos a los otros. Así andamos. Pero ahora, este tema de las palabras antiderechos, reaccionarios y demás, tiene que ver con lo que es una batalla cultural por el dominio del lenguaje y también de una actividad de propaganda. ¿Qué sucede? Que el lenguaje es nuestro primer acercamiento a la realidad. Es decir, si tú dominas el lenguaje, dominas la realidad. Entonces, lo que ellos buscan es etiquetar a las personas para que aquellas personas que escuchen esta etiqueta y que no leen, que no investigan, porque ese es el común denominador, crean que estas personas son el enemigo. Ahora, esto no es algo nuevo cuando hemos hablado de progresismo, de globalismo. No es algo nuevo esto, porque por ejemplo, ahora se le llaman en Twitter a aquellos que estamos en contra del aborto, la eutanasia. Miren que solamente son algunas cosas en las que estamos en contra, tampoco no estamos en contra de todo, pero estás en contra del aborto, la eutanasia, la ideología de género, te reconocen como reaccionario. ¿Y reaccionario qué es? Es el nombre con el que se le conocía a los países que rechazaron que se imponga la Revolución Francesa y sus valores por la fuerza a través de Napoleón. Les comento, cuando se crea la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia, Francia creía ser digamos así, el elegido de imponer a la fuerza a través de Napoleón a todos los países del mundo sus valores. Y lo que pasó es que todos los demás países reaccionaron. Y a ellos se les llamaron los reaccionarios. Nuevamente, nos quieren imponer valores mundiales y por eso ellos nos llaman reaccionarios, ¿entiendes? Pero es importante, señores, que leamos la historia y conozcamos la historia para no caer en esos truquitos. Es decir, ellos están buscando de nosotros imponer su propia cosmovisión y, como bien ha dicho Paola y ha dicho Isabel, tiene que ser por ley porque si no nadie les haría caso. O sea, son tan descabellados que si no tuviesen una ley, no les harían caso. ¿Ustedes podrían creer que los hombres y las mujeres son solamente producto de la cultura? No. Entonces, como nadie lo puede creer, lo único que tienen que hacer es imponerlo por ley, porque nadie les va a hacer caso si no fuera obligatorio. Así es, necesitan del aparato estatal para poder imponer sus ideas. Entonces, he encontrado también en las redes, por ejemplo, hay un movimiento de red de activistas, dice, por los derechos sexuales y reproductivos, otro nombrecito que también se agrega para poder imponer esta agenda de la muerte, y dice, no son providas, son antiderechos. ¿Qué son los antiderechos? Están en contra del aborto, en contra de la educación sexual integral, en contra del matrimonio igualitario, en contra de la libertad sexual, en contra de la anticoncepción, hasta en contra de la vida libre de violencia, imagínense. ¿Podemos hablar uno por uno? Y luego en contra de vivir en un estado laico. ¿Podemos agarrar uno por uno? Claro que sí. Imagínense todos los cargos que tenemos. O sea, el aborto, te das cuenta, ¿no? El derecho a matar a tu hijo en el vientre. Obviamente no estamos de acuerdo. Y eres un antiderecho. Ya. Sigamos en el otro. El derecho a la educación sexual integral. No estamos en contra de la educación sexual, sino la educación sexual integral, que es la que tú nos quieres imponer. Nosotros estamos a favor de la educación. Yo estoy a favor de la educación sexual, claro, porque tuve educación. Se tiene que educar sexual a nuestros hijos en educación sexual. Una educación sexual que sea basada en la realidad, ciencia, en la realidad. Concepto básico, derecho reproductivo, que es necesariamente que la unión de un hombre con una mujer da la posibilidad que pueda salir embarazada, o sea, desde la ciencia, no ideología tergiversada. Pero si tú estás en contra de la ESI, así también lo puedes encontrar, la ESI, la educación sexual integral, que incluye el tema de la sexualización temprana y el aborto, entonces tú eres un antiderecho. A ver, analiza, amigos, si tú estás dentro de esa lista. No estamos en contra de la educación sexual, repetimos, porque yo he recibido educación sexual en el colegio y también por mis papás, pero no estoy de acuerdo que la educación sexual sea la tuya.
Y el problema es que yo soy antiderecho cuando cuestiono la tuya, no mi percepción. ¿Qué otra más? Y en la lista es, eres un antiderecho si te opones al matrimonio igualitario. Pero ¿por qué? Si se supone que la concepción es que el matrimonio en realidad, y es lo que tenemos en nuestra Constitución, para que lo quede claro, lo que busca es crear un marco para el nuevo ciudadano. Eso es lo que yo estoy observando en la Constitución. Por eso tú observas que casi todos los derechos, Isabel, y me podrás confirmar, se basan en la relación de los padres con el nuevo ciudadano. O sea, sí o no, los derechos son para cuidar a la prole. Así es, se protege a la prole, porque además son parte fundamental del Estado. El Estado es uno de sus componentes, su población. Entonces tiene que defender a la prole, a la nueva generación. Y establece obligaciones fuertes en el matrimonio, no es que establezca libertades grandes. O sea, para que veamos las cosas, ¿no? O sea, para que veamos las cosas en su punto nomás. Claro, y siguiente, y bueno, para redondear la idea del matrimonio igualitario, resulta que el Señor, nuestro Dios creó al hombre y a la mujer que tienen la potencialidad de procrear y de traer niños al mundo, ¿no? Efectivamente, ahora hay una tendencia de que, se case hombre con hombre, mujer con mujer. No vamos a imponer nuestro criterio, pero vamos a defender nuestras ideas. Estamos en una sociedad democrática. Siguiente, eres un antiderecho si te opones a la libertad sexual. Pero nosotros nos hemos opuesto a la libertad sexual. Yo quiero dejar claro ahorita, que lo diga la gente. ¿Alguno de nosotros ha salido a marchar para que el señor Carlos Brus no sea congresista? Imagínate. ¿Nadie? ¿Alguien reclamó? ¿Alguien dijo, no, sabes que estamos en contra de que el señor de Belaúnde sea congresista? No. Nosotros, ¿qué reclamamos? Y está constancia, y hay constancia y evidencia. Reclamamos que a los niños les quieras meter ideología de género y decirle que la naturaleza humana está solo fundada en la cultura. ¿Cuándo nosotros salimos a decir otra cosa? ¿Alguna vez salimos a decir algo del señor Brus? No. Por supuesto, ¿Nos interesaba lo que decía el señor Brus? No, y además que definitivamente también, el tema de la libertad sexual que ellos refieren es el tema que se le da la potestad al adolescente, aquella mujer, así como aquella vez que me encontré en la Católica, una señorita de 16 años que había abortado 3 veces. Se refieren a esa libertad sexual de hacer de su cuerpo lo que ellos, sin responsabilidad a enfermedades, y sin consecuencias y más sin aún patria potestad, sin respetar el derecho que tiene aún los padres sobre sus niños, porque eso es una menor de edad. Emanciparla de todo control para que esté lista para ser acechada y tomada. Nosotros cuestionamos esa pseudo libertad que llaman respecto de la sexualidad. Y además aquí hay que hacer un importante paréntesis, porque el Congreso, nos guste o no, representa a los peruanos y han aprobado una ley del matrimonio a los 18 años, ¿no? La legalidad del matrimonio a partir de los 18 años. Pero recuerdo que saltaron algunas ONG feministas diciendo de parte de la libertad sexual que los niños adolescentes podrían iniciar su vida sexual tempranamente sin importar si llegan a los 18 años para casarse. Pero no se pueden casar. Es decir, no pueden comprometerse en un compromiso de por vida, pero sí pueden meterse en una relación solamente sexual y material y de placer que no dura nada. Estamos efímera. Estamos hablando de esa libertad sexual, entre comillas, ¿no? Es incoherencia. Y lo otro, eres un antiderecho si estás en contra de la anticoncepción. No sé en qué parte del Tratado de Derechos Humanos figura la anticoncepción como un derecho humano. Lo que pasa es que la anticoncepción, vamos a ponerlo aparte, ellos quieren usar el método del aborto como método anticonceptivo. Ese es lo que pasa. O sea, y lo encamuflan con anticoncepción, así como encamuflan los derechos sexuales y reproductivos, porque vamos por partes. Es un derecho que ya tenemos el que nosotros elijamos cuántos hijos queremos tener, ¿verdad? Sí. Claro. Pero cuando ya existe uno que en desarrollo no lo podemos matar. Podemos decidirlo antes, ¿verdad? No tenemos por qué no. Es un derecho que tienen las personas elegir con qué otras personas van a tener relaciones sexuales en un estado laico, como decimos. No estamos hablando del tema cristiano, estamos hablando de derechos tal como está ahí. Entonces, ¿cuál es el derecho sexual y reproductivo? ¿Cuál es el único derecho que quieren camuflar? Es el aborto. Claro. ¿Te das cuenta? Porque los demás todos los tienes. ¿Tienes derecho a la salud reproductiva? Claro que sí. Tienes derecho a ir al hospital. Claro, ¿no? O somos también antiderechos cuando nos oponemos a un vientre de alquiler o cuando nos oponemos a la concepción de seres humanos como una fábrica de producción de seres humanos, de un catálogo, escojo un espermatozoide y un óvulo como se viene haciendo. Y que no hay legislación y que es terrible lo que está pasando, porque hace poco escuché a un médico que viene sucediendo lo mismo que pasó en Estados Unidos, que hay donadores de hombres y de mujeres en un círculo cerrado en Lima
que se vienen, vienen donando o vendiendo sus óvulos o espermatozoides y se pueden juntar alguna vez genéticamente porque pueden ser hermanos, medio hermanos. Entonces hay vacíos tan terribles que esta agenda viene avanzando y viene avalando, y a nosotros nos llaman los antiderechos. Es que, mira, hay que entender también que siempre ha habido un sustrato filosófico, y yo quiero después tocarlo, pero quiero darle paso a mi hermana Isabel, que creo que quiere decir algo importante. No, yo solamente quería decir que es la primera vez que escucho, ¿no?, la anticoncepción como un derecho humano, pero también quería decirles, amigos, de que vemos cómo esta neolengua, que parte de esta ideología progresista, ¿no?, esta neolengua en realidad tiene los derechos subvertidos, los derechos al revés, porque por cada uno de estos derechos podríamos más bien nosotros defender un derecho humano. El falso derecho al aborto, que tiene contrapuesto el derecho a la vida, la educación sexual integral, que abarca el aborto, que tiene, en contraposición, el derecho de los padres a la guía de sus hijos. Y el derecho de los niños a la indemnidad sexual también, porque no le puedes enseñar cualquier cosa. Y así podríamos seguir, pero ya nos falta solamente dos categorías. Eres un antiderecho si te opones a una vida libre de violencia. Es un despropósito total. Nosotros no nos oponemos a eso. Pero ahí es donde incorporan estos títulos de micromachismos y violencias de género. Sí, lo que pasa es que hay una estrategia en el lenguaje que la tiene Ernesto Laclau, que nos habla de lo que es el significante vacío. Para todos los que sabemos de lingüística, un poco al menos. Por favor. Sabemos que hay un significante que es el fonema, ¿no? El fonema de signos. Ilústrenos, por favor. Y lo otro es el significado que le da el fonema. Cuando yo digo perro, el significante es perro como suena. Y el significado es animal, mamífero, ¿no? Todo lo que quieras. El asunto es que él habla del significante vacío. ¿Qué quiere decir? Que agarremos un significante, una palabra, y que le pongamos todos los conceptos que podamos colocar para que al final no signifique nada. Y en ese sentido, cuando hablamos de libre de violencia, como bien dice Paola, agarramos y metemos al concepto de violencia todo lo que se nos ocurre. Entonces ya nada es violencia. Y a partir de allí nosotros estamos, ¿sabes contra quién? Y eso es lo que hacen los posmodernos, y les recomiendo leer a Foucault en el tema, no me acuerdo, había un libro que supongo que lo daré en el próximo programa cuando me acuerde, donde él dice que las palabras ya no reflejan el símbolo del autor, sino conceptos. Entonces por eso tú observas que ellas pelean contra las violencias, no nombran a ninguna persona en específico, por eso pelean a favor de las infancias, no a favor de los niños, sino que conceptualizan a las personas, les revisten de toda su humanidad, les quitan la humanidad, conceptualizan y cualquier cosa pueden ser. Por eso que estiran de una forma como un chicle, así cuando lo pegan en una mesa, estiran el concepto de violencia a tal punto que ya ni siquiera tienes, el público objetivo a quien, defender, ¿no? ¿Cuál es la materia, defendible en este caso? Porque si es mujer en sus diversidades. Entre su diversidad es no ser mujer. Así es, puede ser un hombre, puede ser un animal, puede ser cualquier cosa, porque ya es simplemente la distorsión puede total. ser inclusive no mujer. Mira, una mujer en su diversidad o en toda su diversidad implica, y eso está en la política de género, que todavía no la han derogado, así que por favor, Congreso de la República, apúrense en derogar estas cosas, porque la verdad, esto va a salir, al final de cuentas, pro vida o por familia seas, no apoyas y no te motivas en derogar estas cosas, y al final del 2026 te la vamos a pasar factura por lo menos yo te voy a pasar la factura, porque eso ya se sabe. Entonces, cuando tú hablas de que mujer en toda su diversidad es una mujer trans, quiere decir que es la que no es mujer. Entonces estás cayendo inclusive en incluir en el concepto mismo su contradicción, ¿me entiendes? Y el nivel de desparpajo y el nivel de, ¿qué le puedo decir? ¿Ya qué le puedo llamar? Ingenuidad no es, pero el nivel en que los abogados que salen de universidades prestigiosas llegan a decir que dentro de un concepto está el no concepto mismo, es abandonar todo tipo de lógica que te enseñan en el primer ciclo. Así es, y otro tema importante es que el feminismo, las ONG feministas se han arrogado o han agarrado de bandera la lucha contra la violencia, y que por supuesto ninguno de nosotros tres está a favor de la violencia de ninguna manera, sino que se quiere ver la violencia solamente desde un tipo de perspectiva, ¿no? La violencia es solo contra la mujer y no se abarca la violencia contra los niños, contra los adolescentes, los ancianos, al mismo hombre.
porque existe violencia contra el hombre. Entonces, tenemos que ser un poco más objetivos si vamos a luchar contra la violencia, y por supuesto hay mujeres feministas que se respetan, pero que muchas veces no nos representan. Yo ver salir a las mujeres con los senos al aire, o pintadas, o desarregladas, sinceramente me da vergüencita ajena. ¿Qué piensas tú, Paola? Sí, definitivamente se ha distorsionado el movimiento, que supuestamente tenía un fin, pero vemos que tiene otro fin. Pero queremos saludar a nuestros amigos, porque si no, dicen, no nos saludan, no nos mandan los saludos. Sí, vamos a mandar. Dice, buenas tardes, full sintonía, soy Walter desde Villa María del Triunfo. Excelente el tema, nuestro lema es, la familia no se negocia. Muy buen lema. Por favor, con eso vamos a cerrar el programa. Pero el último, si eres una persona que te opones a un Estado laico, eres un antiderecho, imagínense. Nosotros, le dice a los evangélicos pero que nacen del protestantismo. Queridos amigos, quiero lanzar una pregunta así, porque seguro nos están cerrando ya con este tema, diciendo, oye, pero yo soy un antiderecho, yo defiendo la vida de la familia, voy a ser perseguido, voy a ser denunciado. ¿Qué podemos decir? Que sí, pero depende de ti que no. Sal a las calles, protesta, participa en la política, actívate. No esperes que toquen tu puerta y te notifiquen. Así es, yo creo que simplemente una persona tiene que ser coherente con sus valores, con sus principios, defenderlos, porque ante todo, si eres cristiano, en primer lugar, es que no estamos para agradar a los hombres, sino a nuestro Dios, y si no lo eres, pues también estás para defender tu libertad de expresión y la libertad de lo que piensas, y que el Estado no se entrometa en tus decisiones, porque también tienes el derecho a poder expresarte y vivir libremente. Así es, y recordar nuestros mártires en el Nuevo Testamento. Queridos hermanos, la verdad nos hace libres. No hay otra mejor cosa que eso. La verdad, hermano, te hace libre. El Señor nos va a respaldar, su Espíritu nos va a reconfortar, así que te aliento que tú continúes en esto. Y además que decirte que todos aquí en el Perú tenemos un derecho a la libertad de religión y tenemos un derecho de objeción de conciencia, que por cierto es bueno recordarlo, que en el Congreso de la República hay un proyecto de ley que es un proyecto que lo que hace es materializar este derecho, porque estaba así en esta ley de libertad religiosa, pero no estaba materializado en un instrumento, un mecanismo fácil en el cual tú puedas alegar, seas padre, seas profesor, docente, tú puedes alegar esto, ¿no? Y entonces te vamos a estar informando a través de este programa no negociable cómo va el avance, cómo ya Jorge inclusive te puede dar algunos pequeños alcances. En algún momento, en el próximo programa o tal vez en el subsiguiente, vamos a hablar de un tema completamente de la objeción de conciencia para que todo el mundo esté muy claro en esto y sepa cómo defender sus derechos. Excelente, pero Así acá es. Entonces sabemos que la verdad es no negociable. Amigos, queremos saludar también. Así es, queremos saludar a nuestros amigos Maribel Bendezú, Marcela Almendra, Carlos Solís, Caterín Fernández, Jorge Mandujano, Freddy Silva, Yuri Medina y Sami Acevedo. Wow, hoy día sí nos queda corto con el tiempo para los saludos. Y yo quiero saludar a todos los padres en su día de ayer. Yo no pude saludarlos el día viernes, pero quisiera saludarlos a todos. De verdad, no se sientan mal por su masculinidad y por su virilidad y por aquello que Dios le dio a todos los hombres para que sean de utilidad, de servicio y de sacrificio y de amor a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, a sus madres y a todo aquel que ustedes puedan servir. En realidad, nada de este mundo se puede haber construido sin el hombre y sin la mujer. Así que por favor, no se sientan mal, no porque justo te obligaron, pues eres de servir, espero que ya desaparezca servir, es una posición mía. No es porque servir quiere colocar yo me siento mal porque soy este varón y me acaban de decir que todo lo que yo hago está mal. No, señores, ustedes tienen una responsabilidad que tienen que asumir por su familia y también por la sociedad. Nuestras reflexiones finales, chicos, a ver, ¿qué podemos decir? Si es que te has identificado con nosotros y te sientes un antiderechos, no te sientas solo, porque ese es el sobrenombre, la chapa que nos han puesto a nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Simplemente ten el valor de defender los principios de Dios, los principios del reino, pero también tus libertades. Los verdaderos derechos. Así es, y no hay mejor cosa que sabemos que estamos defendiendo los derechos, los principios del reino. Así que ánimo, amigo, gracias por estar
un día más con nosotros en este 4º aniversario de tu programa No Negociable. Así que nos vemos. Hasta el viernes. Chao, chao. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. Solo por Betel te acompaña. 100.1 FM.